La vida es complicada, llena de opiniones y filosofías, llena de vendedores, influencers y conferencistas motivacionales. La vida está llena de religiones hechas por personas que están llenas de sí mismas. ¿Y qué tal si pudieras dejar atrás todo lo que es falso y enfocarte en algo nuevo? Un nuevo llamado que realmente importa, una nueva perspectiva que realmente trae claridad, una nueva visión para tu matrimonio, un nuevo enfoque para criar a tus hijos, una nueva forma de testificar a un mundo que está desesperadamente confundido. Un nuevo yo que no fue hecho por las cosas de este mundo, sino por aquel que hizo todas las cosas de este mundo. Cristo fue antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas se mantienen unidas, y solo en Él todas las cosas viejas pueden ser hechas nuevas de nuevo. El día de hoy, si alguien nos visita por primera vez, las saludamos a las visitas, pero hemos estado caminando el libro de Colosenses y vamos a continuar esta serie acerca de la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas. Hace 2 semanas hablamos de la importancia de despojarnos del viejo hombre para morir a su carne, a sus deseos y vestirnos, por supuesto, del nuevo hombre que es en Cristo. Y una de las primeras cosas que hablamos la semana pasada es que si el cristiano tiene una vida en Cristo, entonces esa vida nueva tiene que empezar en su matrimonio. Tiene que empezar con su cónyuge, con su esposo, con su esposa. O sea, vestirnos de Cristo empieza allí. Y ahora bien, después de hablar acerca del matrimonio, el texto de Colosenses que vamos a ver el día de hoy se mueve a otra área en el cual también es de suma importancia vivir en Cristo, y es la familia, como padres, como hijos. Y si hay algo que quiero que guardes en tu corazón es que tu hogar sea sagrado a Dios, sea del agrado a Dios, que sea una familia donde Cristo reine. Así que acompáñame, vamos a Colosenses 3 y vamos a leer los versículos 20 y 21. Colosenses 3, 20 y 21. Dice así: hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y el día de hoy voy a estar utilizando la traducción Biblia de las Américas. Entonces podemos ver cómo Colosenses 3 nos habla de cómo deben comportarse tanto los hijos como los padres en un hogar donde Cristo tiene el primer lugar. Y ese es nuestro enfoque el día de hoy: la familia, los padres, los hijos. Pero antes de explicar y profundizar en estos 2 versículos, es importante resaltar que vivimos en una época donde los hijos están enfrentando niveles de sufrimiento emocional sin precedentes. Las estadísticas nos muestran cómo los hijos enfrentan más depresión, ansiedad, soledad que nunca en la historia reciente. Ha habido un crecimiento incluso mucho más acelerado después de la pandemia del COVID. En 2023, más del 20% de los adolescentes de 12 a 17 años tiene un diagnóstico de salud mental. O sea, 1 de cada 5 jóvenes tiene un diagnóstico de salud mental. Comparado desde el 2016, esto es un aumento de un 35%. En casi 10 años, la ansiedad creció un 61% en la vida de los jóvenes. En casi 10 años, la depresión ha aumentado en un casi 50% en la vida de los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 7 adolescentes tiene una condición de salud mental. El suicidio es la tercera causa principal de muerte juvenil a nivel mundial. ¡Wow! La tercera causa de muerte en jóvenes es el suicidio. Vivimos en tiempos lamentables. Hace 2 semanas recientemente vimos como nación, o sea, los Estados Unidos, como un joven de 22 años decidió acabar con la vida de alguien. Así es como estamos en estos tiempos, tiempos oscuros, tiempos donde los jóvenes no le ven el valor a la vida. Estamos frente a una realidad sin precedentes en la familia.
Los hijos hoy por hoy experimentan los niveles más altos de depresión, ansiedad, aislamiento de los últimos 20 años y posiblemente de la historia si pudiéramos medirla desde hace más de 20 años. Sin mencionar cómo ha aumentado la violencia, sin mencionar cómo ha aumentado la crisis de identidad que hay en muchos jóvenes que quieren ser algo que no son. Y sabes algo, estas crisis que estoy mencionando, estos datos no solamente son estadísticas, sino debe de ser un llamado urgente a accionar. ¿Y sabes sobre quién recae la responsabilidad de actuar? No recae en la escuela, tampoco en la iglesia, recae en cada familia. Tanto los padres como los hijos son los responsables de actuar, ponerse los cinturones y velar por su hogar, por su casa. Las familias cristianas debemos de despertar y responder ante estos problemas. Y gloria a Dios que a través de su palabra hay esperanza y una respuesta de cómo las familias deben tomar acción en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Colosenses nos muestran los principios y el orden para alcanzar una armonía en la familia. El texto de hoy nos muestra cómo los hijos tienen que obedecer y los padres corregir en amor. Es algo tan importante como la familia. En algo que es tan importante como la familia, el Señor nos habla con claridad a través de su palabra, donde nos muestra cómo debe de lucir la familia cristiana, una familia que le pertenece a Cristo. Esto no es algo que tenemos que averiguar, es que no estoy seguro cómo debe de lucir mi familia, o algo que tenemos que descubrir por nuestra propia cuenta. No es así, sino que la respuesta la encontramos en la palabra, y con el hermoso propósito de que tu hogar sea de agrado a Dios, que sea una familia donde Cristo reine. No tenemos que descubrir, averiguar cómo tiene que lucir mi familia, sino Dios en su soberanía, en su palabra, nos muestra como sus hijos cómo debe de lucir una familia donde Cristo reina. Que tu hogar sea siempre de agrado a Dios. Esto es algo que debemos anhelar, que debemos de tomar acción para llevarlo a cabo. En medio de estos tiempos, en medio de esta batalla espiritual, debemos de levantar hogares agradables al Señor y no de agrado al mundo. Y el hogar no tiene que lucir como yo quiero, sino tiene que lucir como Dios quiere. Y esta es la clave: Cristo tiene que reinar en tu hogar. No el papá, no la mamá, no los hijos, aunque parece que en muchos hogares los hijos son los que mandan. No, el que tiene que reinar, el que tiene que direccionar, el que tiene que dar el paso en el hogar es Cristo. En muchas ocasiones nos preocupamos más por el exterior, que nuestro hogar, que nuestra casa se vea bonita por fuera, que la gente vea lo mejor. Pero la realidad es que en lo interior de la familia hay una familia rota. No hay unidad, hay desorden, hijos desobedientes, padres amargados. A lo largo de la palabra se nos enseña que el secreto de un hogar que camina en paz no está en el dinero, no está en la educación, no está en las apariencias externas, sino el secreto está en vivir conforme a Cristo, conforme a como su palabra lo ha establecido. Este pasaje que vemos el día de hoy habla tanto a hijos como a padres, mostrando un equilibrio entre obediencia y amor. Lo primero que vemos, por supuesto, es el llamado a los hijos en Colosenses 3:20. Se llama a los hijos a la obediencia. Leámoslo una vez más, Colosenses 3:20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y cada uno de nosotros que estamos acá en este lugar, no estaríamos acá si no tuviéramos padres. Quizás algunos de nosotros ya perdimos a nuestros padres, pero cada uno de nosotros fuimos y somos hijos. La obediencia no es simplemente una norma social, sino es un acto de fe y adoración según el texto. Cuando un hijo es obediente es algo que es agradable al Señor. Así que a través de mi obediencia a los padres, yo estoy adorando al Señor mismo. Cuando un hijo obedece a sus padres, está mostrando el respeto a Dios mismo y a su palabra. Y le hablo a todos los hijos, en especial a los jóvenes que están en medio de nosotros. Jesús mismo fue obediente a María y José en su crecimiento. Puede ver Lucas 2:51 para eso. Hijos que están acá, obedezcan, aunque no siempre entiendan, porque esto es agradable al Señor.
Yo me acuerdo en Venezuela, yo llegué acá en el 2016, pero era quizás el año 2014, alrededor de eso, y mi mamá, para los que no conocen, mi padre murió cuando yo tenía 3 años, así que mi mamá fue la que tuvo que, como decimos algunos, ponerse los pantalones y poner mano dura para así criar tanto a mi hermano y a mí hacia adelante. Y créanme que yo no era fácil, yo era pero muy rebelde, me gustaba llevarle la contraria a mi mamá. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho el fútbol y normalmente en el equipo que yo jugaba los sábados era el día de tener juegos. Y mi mamá se le ha ocurrido la tremenda idea en mi mente, yo no me gustaba esa idea, de que cada sábado tenía que madrugar de lunes a viernes ir a la escuela. Y me dijo: hijo, lo inscribí en un instituto de inglés para que vaya y estudie todos los sábados de 7 a 12 de la tarde. Mis hermanos, yo no estaba para nada feliz. Y mi mamá dijo: no le estoy preguntando si vas a ir o no, usted va conmigo. Y yo pues con toda mi cara de cañón, decimos, amargado, no quería ir. Yo le decía: mami, yo lo que quiero aprender supuestamente era francés, le decía yo a ella. Yo no quiero ir a aprender inglés. Y mi mamá me decía: vamos, que usted nunca sabe cuándo eso le va a servir en la vida. Y mis hermanos, años y años después puedo mirar atrás y veo cómo el resultado. Ahí aprendí toda la gramática, pude aprender por 2 años en ese instituto cada sábado para poder comunicarme con la que por hoy es mi esposa, con mi esposa. Su primer idioma es el inglés y veo el valor que había en obedecer a mi mamá. Hijos, obedezcan a sus padres, créanme, ellos conocen y saben más de lo que tú sabes. Un hijo que obedece evita heridas y aprende sabiduría sin necesidad de golpes en la vida. Ya los padres han atravesado muchas cosas, muchos golpes de la vida y simplemente te están advirtiendo para que tú no atravesas esos golpes. Como hijos, ser obedientes a nuestros padres es lo correcto. No estamos diciendo si es una opción o no, es lo correcto, es lo justo según la palabra. Efesios 6, para seguir elaborando del 1 al 3. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. En otras palabras, esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Wow. Es lo que expresa la palabra, lo que nos dice el Señor. La obediencia es una de las formas con que un hijo honra a su padre y a su madre. Mientras que haces esto, es algo que incluso trae bendición a tu vida. El obedecer a nuestros padres, según la palabra, trae una promesa consigo y es para que te vaya bien. Ahora bien, según Colosenses nos dice que esta obediencia tiene que ser en todo. Esto significa que no solo en esas cosas en las que estás de acuerdo, sino también en aquellas en que naturalmente no lo estás. No hay hijos que naturalmente, bueno, si usted tiene un hijo que naturalmente quiere limpiar, hacer su ropa, gloria a Dios por ese hijo. Pero normalmente los hijos quieren hacer nada, dedicarse hoy en día a los videojuegos, otra cosa. Pero cuando el padre o la madre dice a limpiar, a lavar la ropa, quédate en tu casa, llega a tal hora, hay que obedecer. No es un negociable. En cierto sentido, por supuesto, los hijos cristianos que tienen padres que no conocen de Dios, por supuesto, se ven a menudo en una posición difícil. No sé si hay acá un hijo que sus padres no sean cristianos. Ser fiel a Dios, pero al mismo tiempo honrar a los padres que no conocen de Dios. En general, pues yo creo que si un hijo honra a su padre, Dios a su vez honrará a ellos, como lo dice la palabra. Pero esta obediencia no se trata de una obediencia ciega al pecado, sino en aquello que honra a Dios. Es decir, en tanto que un hijo viva en casa de sus padres, tiene la tarea específica y concreta de obedecer. Pero claro, esto siempre y cuando no sea contrario a lo que la palabra dice. Los padres cristianos, en su mayoría, nunca impedirían a su hijo hacer algo que vaya en contra de la palabra. Pero aquellos que somos hijos de padres que no eran creyentes, el primer mandamiento es honrar a Dios, por supuesto, a través de su palabra. Y si mi padre me pide algo que sea en contra de la palabra, tener conversaciones maduras. Pero en general tampoco la Biblia habla cosas que son verdad. Y en general no veríamos este caso.
Pero como hijos somos obedientes y hacemos todo para el Señor siempre y cuando no sean cosas que son claramente malas o pecaminosas. De esta manera, a través de la obediencia, puedes ser de buen testimonio ante tus padres. Eso es lo primero que vemos en el versículo. Ahora vamos a lo segundo, porque se nos da un llamado a los padres. Y acá voy a expandir un poco más y el llamado es no exasperar. Veamos lo que dice el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vemos esta palabra que quizás para algunos es la primera vez que la escuchamos, exasperar. Es una palabra que significa provocar enojo, provocar frustración, hacerlos sentir menospreciados. No podemos ser padres autoritarios que aplastan y provocan a propósito a los hijos. Ahora bien, cuando el texto nos dice que como padres no debemos de exasperar, es decir, provocar enojo a propósito, esto no quiere decir que tenemos que ser alcahuetas y malcriar a los hijos y que no podemos aplicar la disciplina. Por supuesto que no, eso no es lo que dice el texto. Vea lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a iras a vuestros hijos. Pero ¿qué dice? Sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, como padres sí podemos disciplinar a nuestros hijos, pero la cosa es que no lo tenemos que hacer con un corazón incorrecto. Padres, esa disciplina que nos habla la palabra debe de estar acompañada en el amor del Señor, firmes, corrigiendo, pero no humillando. No estamos para criticar, sino para corregir en amor. Así como el Padre Celestial, nuestro Dios, nos corrige a nosotros. Dios aplica disciplina a sus hijos según Hebreos 12:6. De la misma manera, nosotros como padres terrenales tenemos que aplicar disciplina a nuestros hijos. Es importante, pero al mismo tiempo hacerlo como Dios lo hace. Tenemos un Dios que nos anima, nos consuela, que nos ama. De la misma manera, padres, amen sus hijos a través de la disciplina. Y con respecto a esta disciplina de los hijos, 3 consejos que muchos psicólogos y personas le dan a las personas. Nunca castigar o disciplinar enfurecido, con enojo. Deja las emociones a un lado. Nunca castigar o disciplinar injustamente. Si el muchacho o la muchacha no ha hecho algo malo, ¿por qué lo vas a castigar por algo injustamente que no hizo? Nunca castigar ni disciplinar sin explicar la razón. Cuando aplicamos la disciplina, eso va de la mano con explicar la razón por el cual lo hacemos, con el motivo de que la persona, el hijo, pueda aprender. Ahora bien, como padres también, para seguirnos moviendo a otros textos, debemos dejar que el Señor edifique nuestro hogar. En este mundo, en esta batalla que nos encontramos con todas estas estadísticas que vemos que están experimentando nuestros hijos, es de suma importancia que no seas tú el que edifiques el hogar, sino que sea el Señor el que edifique el hogar. Vea lo que dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo creo que hay 2 formas de edificar una casa, de edificar una familia. La primera, a tu manera, basándote en lo que tú sabes, en tus talentos, en tus recursos financieros. Quizás tu manera, sabes que no tienes la menor idea, pero se lo das al teléfono, le das esa responsabilidad a la escuela. Quizás tu manera es que otro edifique por ti. Esa es una manera de edificar a tu manera. Pero según la palabra, es mejor edificar una familia a la manera de Dios, poniendo a Dios en primer lugar, adelante, y cada uno de los miembros de la familia dependiendo solo de Él. Esto es totalmente una manera diferente de edificar un hogar. El mundo quiere que le prestes atención a la sociedad, al teléfono, a las redes sociales, pero el Señor nos dice: préstame atención a mí. Yo te digo cómo se edifica un hogar, cómo se edifica una familia. Este salmo no nos está animando a no trabajar. Por supuesto que sí debemos trabajar para proveer por nuestras necesidades y la de la familia, pero la clave está que el Señor siempre vaya por delante, porque si Dios no va por delante, tu familia no va a ninguna parte. Ninguna tarea tiene un éxito verdadero si estás caminando fuera de la voluntad de Dios. Incluye a Dios en tu familia, que sea la prioridad. Si verdaderamente clamamos: Cristo vive en mí, ya no vivo yo,
entonces Él tiene que ser el primer lugar en tu familia, en tu hogar. Y esto es algo que empieza con los padres, porque lo que es importante para la mamá, lo que es importante para el papá, va a ser importante también para el hijo. Ellos ven e imitan nuestro ejemplo. Hay estudios que indican que los hijos, por supuesto, los más pequeños, 20% lo aprenden de lo que tú dices, pero el 80% de las cosas lo aprenden viendo tu ejemplo, viendo lo que tú haces. A la niña de nosotros ya tiene 9 meses, aplaudimos, ya está aplaudiendo. Alzamos las manos, ella alza las manos. Hacemos caritas, ella trata de hacerlas. No le tengo que decir yo, aplaude, no va a aplaudir. A ver, aplaude, no va a aplaudir. Tiene que ver el movimiento y entonces ella me ve a mí y ella lo repite. Y así a medida de que van creciendo los hijos, van aprendiendo más que palabras a través de cómo tú te comportas en la vida. No esperes que tus hijos amen a Dios y le den la prioridad a Dios si tú no lo estás haciendo. Créeme que si tú en tu hogar como padre y como madre no pones a Dios en primer lugar, si tú como padre o madre no estás viviendo una vida que agrada a Dios, no esperes que entonces tus hijos lo hagan también. Tú como padre te pregunto, ¿a qué le estás dando la prioridad en tu vida? ¿Quién está construyendo tu familia? ¿Acaso está construyendo por ti la sociedad? ¿Los amigos? ¿Las redes sociales? ¿Estás dejando que cada una de estas cosas edifiquen tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro es ese! He escuchado de personas que han visto miembros de su familia, que han sido niños, hijos, hijas, que están siendo edificados por la sociedad y llegan a la casa diciendo: yo quiero ser un gato, o yo quiero ser un perro, y que empiezan a actuar de esa manera. Y ya sabe por dónde van las cosas. Esa es la sociedad de hoy en día. ¿Quieres que la sociedad edifique tu hogar? No, hazlo tú. Porque la sociedad, las redes sociales van a edificar con basura, con cosas que desagradan a Dios. Es tu trabajo poner a Dios al frente de la edificación. No te quedes dormido como padre o madre. La iglesia, estamos aquí para ayudar, pero los padres son los que tienen la responsabilidad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, lo dice Proverbios 22:6. El padre, la madre tiene que instruir a su hijo, a su hija. Si verdaderamente queremos lo mejor para nuestros hijos, entonces Dios tiene que estar a cargo de tu hogar, de tu familia. En otras palabras, nuestro esfuerzo es inútil si Dios no está presente. Necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, mucho más que nunca. Créeme. Tiempo atrás, por supuesto, nuestros abuelos pueden contarte, o incluso tus padres, de cómo eran otros tiempos. La moralidad era diferente, había respeto, había modales, decencia. Hoy en día, más aquí en los Estados Unidos, vemos menos y menos decencia. Estuve en una graduación recientemente en USF. Ahí estaba un centro muy grande. Y hay un niño quizás de 8 o 9 años. Yo me iba a sentar al frente de él en la banca, y el niño tenía sus 2 pies puestos sobre la banca. O sea, yo no me podía sentar. Y yo trataba, y con su teléfono a toda mecha, decimos, con el volumen que explotaba, no tenía audífonos. Entonces estábamos de pie para cantar el himno nacional. Nos piden a todos que nos sentamos, y el niño nunca se levantó para el himno nacional. Él siguió en su teléfono con todo el volumen y con sus pies en la silla donde yo me iba a sentar. Todo el mundo se sienta, me quedo mirando al niño. Excuse me, con mi inglés, disculpa, niño. Incluso me tomé el atrevimiento de simplemente tocar su pie, y nada. Y no era sordo, porque mira, tenía ese teléfono ahí, y lo toqué, y le toqué su pie, y nada. Por supuesto, yo no iba a armar un show en eso. Fue hasta que la hermanita llegó y le movió los pies, una de las chancletas salió volando, y no fue hasta ese momento
que el niño movió y se puso bravo, se enojó. Llego yo, me siento, 2, 3 minutos después empieza a patearme. No mi cabeza, sino el asiento. Y yo, ¿dónde están los padres de este hijo? Por supuesto, con las cosas como están en este país, es mejor evitar batallas. Y yo dije, ¿sabes qué, mi amor? Vámonos a otro lado. Créame que no voy a ponerme a pelear con un niño donde no están los padres. Incluso no está en mi naturaleza empezar a argumentar, o sea, tengo que representar a Cristo. Y créame que siempre con amor le estuve hablando al muchacho. Los padres nunca los vi, me está pateando la silla. ¿Qué hago? Pues me fui con mi esposa y nos fuimos a sentar a otro lado sin problema. Pero a donde quiero llegar, no es que usted se sienta mal por lo que yo tuve que atravesar, no. A donde quiero llegar es que esa es la sociedad hoy en día. Niños que están creciendo siendo manipulados por un teléfono. En el mundo los padres los entregan a otras cosas y no vemos disciplina, no vemos padres que quieran darlo a todos por ello. Y de verdad que fue algo que me impactó, algo que incluso lo cuento a ustedes y me da tristeza, porque me pregunto, ¿cuántos hijos dentro de la iglesia están siendo criados de esa manera? Espero que ese no sea el caso de tu familia que me escuchas el día de hoy, que tú sí puedas aplicar una disciplina a tus hijos. Y ahora bien, para transicionar a algo muy importante, como padre, también recuerda que tus hijos son un regalo y bendición de Dios para tu vida. El mismo Salmo 127 continúa diciendo en el versículo 3: he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Salomón se refiere a los hijos como un don del Señor. En otras traducciones es como un regalo o una herencia. Herencia de Jehová son los hijos. Y yo nunca he visto una persona que se queje por recibir una herencia. Si recibimos una herencia nos gozamos porque es una bendición, un regalo. Es importante tener esto en cuenta. En pocas palabras, los hijos son una bendición, no son una carga. En Génesis 33 vemos un reencuentro entre Esaú y Jacob, dos hermanos que se habían separado. Tremenda pelea familiar que vimos ahí. Pero vemos cómo Esaú, cuando ve a su hermano llegar con un montón de gente, le pregunta: ¿y quiénes son todos ellos? Jacob le contestan: son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado. Y Jacob no tenía 1, 2, 3 hijos, no, 12 hijos, y cada uno él decía: en su misericordia Dios me los ha dado. No eran un castigo de Dios, sino cada uno de ellos eran un regalo de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos solo 1 o 2 que nos sacan las canas, nos sacan de quicio, como dicen algunos, de paciencia? Pero mis hermanos, a donde quiero llegar es que hay gozo y felicidad para aquel al cual Dios le ha dado hijos, porque son un regalo precioso de Él. Es triste ver cómo vivimos también en una sociedad que no ve a los hijos como un regalo de Dios. Muchos dicen: ¿para qué traer hijos a sufrir al mundo? No quieren tener la responsabilidad. Incluso algunos cometen la atrocidad, cometen el gran delito de terminar con la vida inocente en el vientre. Wow, qué tiempos los que estamos viviendo. Pero Dios nos enseña a través de su palabra que los hijos no son una carga, no es algo, se me chispoteó, sino al contrario, los hijos son un regalo, son una bendición que Dios nos ha dado. Incluso hay estudios que muestran cómo el impacto positivo que tiene una familia que tiene hijos. Salmo 173:3 una vez más, o sea, nos dice: he aquí donde el Señor son los hijos. Y vean lo que dice la siguiente frase: y recompensa es el fruto del vientre. Es una recompensa, wow. Para los que lo saben, para la gloria de Dios, mi esposa y yo tenemos ya la dicha de ser padres. Nuestra niña está creciendo, ya tiene más de 9 meses. Y de buenas a primera, cuando uno ve esto por la superficie, no pareciera que un hijo es una recompensa. Lloran, nos desvelamos, no se quedan quietos, llegamos a la iglesia y el pañal ya hay que cambiarlo, hay que alimentarlos, vestirlos. Pero recuerda, hay cosas que tardan tiempo para poder ver su crecimiento, su fruto. Al principio, por supuesto, hay que alimentar, proteger, invertir en los hijos durante años. Y parece como si el crecimiento fuera pequeño. Es algo que quizás para algunos padres pareciera eterno y podría traer desánimo. Pero va a llegar un día en que vas a ver el fruto y vas a pensar como si tus hijos crecieron de la noche a la mañana. Créame que yo lo he visto con mi hija. Cuando fui a México, mi hija no gateaba.
Me fui por una semana, llegué y ya estaba gateando. Yo dije, wow, parpadeamos y ya tiene 9 meses, está súper grande, ya se está parando y todo, está creciendo. Pero verdaderamente los hijos no crecen a la noche a la mañana, sino al contrario, es algo que toma mucho tiempo y esfuerzo, tiempo de estar regando, fertilizando, protegiendo, tiempo de estar criándolos, disciplinando, amando. Y si queremos ver la recompensa al final, es fundamental invertir tiempo para instruirlos en los caminos del Señor. No esperes cosechar un gran hijo al final, en el futuro, si nunca tomaste el tiempo para cultivar y invertir en él. Nos encantaría, ¿verdad?, que el hijo a los 18 años ame al Señor, adore a Dios, eche para adelante, tenga una visión clara de lo que quiere hacer. Eso es bueno, pero para que el hijo llegue a eso, hay un proceso que como padres tenemos que llevar a cabo. Como padres. Y si queremos ver esa recompensa, esto es algo fundamental, instruirlos en los caminos del Señor. Y esto me lleva a otro punto que quiero dejarte el día de hoy. Como padres, tú como madre, tú como padre, es tu responsabilidad enseñarlos a ellos las cosas de Dios. Dios nos ha regalado un don, un regalo tan hermoso, los hijos, y es nuestra responsabilidad como padres el ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Y lo primero que debemos de hacer en ellos es encaminarlos en la fe. Encaminarlos en la fe. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Wow. O sea, según el texto, y créame que Deuteronomio 6 es uno de los capítulos que se conoce como el Rey Chamá, una de las ordenanzas de Dios bien explícitas. Esto no es una recomendación. Padres, si ustedes quieren, de vez en cuando hablen a sus hijos de Dios. ¿Eso es lo que estamos viendo? No. Sino al contrario, nos dice que tenemos que enseñarle a ellos acerca de la palabra que Dios nos ha dado, y hablaremos a ellos cuando estemos sentados en la casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Esto es algo a diario, pero la cosa es que tenemos en nuestra mente como si esta responsabilidad fuera de la iglesia, como si esta responsabilidad fuera de la escuela. No, la responsabilidad de instruir al niño, a la niña en los caminos de Dios es y recae sobre el padre y la madre. Instruirlos. Y por supuesto, también como padres tenemos que estar presentes para nuestros hijos. Hablando en términos generales, una vez más, generalmente, los hijos no van a estar con nosotros para siempre. En algún momento, en su mayoría, cada hijo se va. Yo me fui a los 17 años de la casa del hogar de mi mamá. Pero cuando analizamos de una manera psicológica, hay 4 etapas en la crianza en la vida de los hijos. La primera es el desarrollo, desde que nacen como hasta los 5 años. La segunda es una etapa de instrucción, desde los 6 a los 12 años, donde ellos empiezan a crear la razón. Es cuando empiezan a preguntar: ¿y por qué? 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 Porque están formulando razón. Ya después vemos la tercera etapa, que es una etapa transicional, desde los 13 a los 17, 18 años. En una etapa fundamental donde ellos empiezan a desarrollar lo que es la identidad, lo que es el propósito de ellos. Y ya después la cuarta etapa es la relacional, mayores de 18 años, donde nuestro trabajo es enviarlos afuera como flechas a un mundo que está perdido y que debemos hacer todo lo posible para que sean luz en medio de este mundo. Y sabes algo clave: en cada una de estas 4 etapas que te he mencionado, tus hijos te necesitan en cada una de ellas. Por lo tanto, es vital estar presente con tus hijos. No seas un padre, una madre ausente. Muchas personas piensan que la crianza se trata solo de provisión, proveer comida, techo, estudio, ropa. Son cosas buenas, pero el problema está que nos enfocamos solo en eso, a tal punto que descuidamos lo más importante: la presencia en el hogar.
Como padres tendemos a enfocarnos más en los quehaceres del día a diario, en el trabajo, la vida social, negocios. Incluso algunos tratan de enfocarse más en la iglesia y descuidamos entonces a nuestros hijos que nos necesitan. Los hijos necesitan del afecto, compañía, instrucción y disciplina de los padres. No necesitan estas cosas de un amigo, del YouTube, del teléfono. No, necesitan afecto, compañía, instrucción y disciplina de tú como mamá y de tú como papá. Es fundamental y vital que los padres estén presentes para sus hijos en cada paso y etapa de sus vidas. Créeme que los regalos serán olvidados, pero la presencia no lo será. Los recuerdos y memorias tienen más valor que el dinero y lo material. Las cosas que les damos a nuestros hijos se desvanecen con el tiempo. El par de Jordans que les gustan a las generaciones de hoy en día, el Xbox, el PlayStation 5, son cosas increíbles y buenas por un tiempo, pero no son para toda la vida. Por eso es mejor crear memorias, y las memorias se crean estando presente. Ya para ir terminando, quiero recordarte el día de hoy que tu hogar sea de agrado a Dios. Que tu familia sea una donde Cristo reina. Mis hermanos, no tenemos que figurar cómo hacer esto, no tenemos que descubrir. Ya la palabra nos enseña con varios de los textos que hemos visto el día de hoy. Y qué hermoso es ver hogares que reflejen a Cristo, hogares llenos de obediencia y de paciencia, donde se edifica un hogar bajo la paz de Dios. Que tu familia sea un testimonio vivo del evangelio que tú proclamas. Cuando los padres e hijos obedecen este modelo que vemos en Colosenses 3, créeme que el resultado es la paz del Señor. Esto es algo que agrada al Señor. La meta no es solamente una casa ordenada, sino un hogar que glorifique a Dios en todo lo que hace. Familia, padres, hijos, hagan de la Biblia la guía y de la oración el pilar de su hogar. El hogar debe ser un lugar donde se forma la espiritualidad, no donde se formen heridas. Como lo hablábamos al principio, estamos en tiempos de oscuridad, en especial para los jóvenes del día de hoy. Nuestros hijos no necesitan un amigo más, ellos necesitan un padre y una madre según la voluntad de Dios. Queremos enfocarnos en ser panas, decimos en Venezuela. No sé si han escuchado esa palabra, panas. No necesitan un amigo, una amiga más. No, necesitan un padre, una madre que los ama, los respeta y quiere lo mejor para ellos. La sociedad, las redes sociales, la iglesia no pueden cubrir ese papel. Solo los padres pueden cubrirlo. Es bueno que los hijos aprendan, créame, a llevar el yugo desde su juventud, a aprender el valor de trabajar, a aprender el valor de las responsabilidades, el valor del dinero, de ser buenos mayordomos. Ponte de pie en esta hora. A todos los hijos que están acá el día de hoy, honren, obedezcan a sus padres, porque esto es algo que agrada a Dios. Esto es lo correcto. A todos los padres que están aquí el día de hoy, sigamos criando a nuestros hijos con paciencia, con amor, no provocándolos a ira. Y a todos los hogares que están representados en esta mañana, vivan para agradar a Dios. Que sus familias glorifiquen y muestren el amor de Dios. Dios quiere familias sanas, donde Cristo sea el centro, donde Cristo sea la prioridad, como lo decía Colosenses 1, donde Él tenga la preeminencia. No necesitamos hogares donde Cristo es algo más. La iglesia necesita hogares y familias donde Cristo es todo. Familias donde Cristo reine y no reine el mundo. Hogares que hayan brillar la luz del evangelio en medio de una sociedad perdida en la oscuridad. Que nuestra familia no sea una estadística más en esta sociedad perdida, sino que nuestra familia sea la luz que necesitan ver todas las familias que están a nuestro alrededor. Y si tú te pones a pensar,
nosotros acá, no sé, vemos quizás alrededor de 200 personas, quizás un poquito más o un poquito menos. 200 familias, bueno, quizás acá digamos 100, 120 familias que hay acá representadas, tienen un mayor impacto en el mundo que solamente una. Acá yo no le estoy hablando a una familia, le estoy hablando a cada familia que está acá. Lo que el Señor escribe en su palabra no es solamente para algunos, sino si el que se identifica con Cristo, el que le ha dado su vida a Él, el que se ha despojado del viejo hombre y se ha vestido del nuevo, es decir, aquel que está en Cristo, tiene que vivir conforme a su palabra. Y te animo el día de hoy, no estoy acá para hablar lo que yo quiera, sino al contrario, para exhortarnos los unos con los otros en amor y sabiduría. Porque créame, a medida que yo le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí también, a mi esposa. Estamos en esto juntos. Y te animo que tu familia, que tu vida, tus hijos, tú como padre, tú como madre, demuestren a Cristo en su familia. Mira, nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para decirle un te amo, hijo, un te amo, hija mía. Nunca es tarde para decirle a tu papá: mami, te amo, papi, te amo, gracias por todo lo que haces. Que reine el amor de Dios. Créame que hay un mundo perdido. Y te pregunto, ¿quieres tú que tu familia esté allá? Que tu familia camine en Cristo. Dios del cielo, gracias te damos en este tiempo. A ti sea la honra, la gloria, Señor. Porque Dios del cielo, tú no nos has dejado algo tan importante como es la familia. No nos has dejado esta responsabilidad para nosotros descubrir por nuestra propia cuenta. Tú no nos has dejado esto que llamamos familia, que tiene sus altos y bajos, que tiene sus desafíos, pero a la vez tienes un gran gozo. Tú no nos has dejado la familia como algo que nosotros tenemos que caminar por nuestra propia cuenta, sino al contrario, Señor, a través de tu hermosa, preciosa y perfecta palabra, tú nos indicas cómo una familia de Cristo, como una familia que te pertenece a ti, Señor, tiene que lucir. Dios del cielo, hemos hablado de los matrimonios. Hoy hemos hablado de padres e hijos. Señor amado, ayúdanos, Dios del cielo. El día de hoy, iglesia, entréguele su familia al Señor. Señor, obra en mi familia, te necesitamos. Perdóname, Señor, si no te he dado el centro de la mesa de mi familia y de mi hogar. Ayúdame, oh Padre, a que hoy yo haga un compromiso de ponerte en el primer lugar. Que no seas algo más, sino que seas todo en mi familia. Padres, hagan un compromiso con el Señor. Hoy me comprometo, Dios del cielo, como padre. Hoy me comprometo como madre, Señor, a instruir a mi hijo, a mi hija en tus caminos, a ser un ejemplo a ellos, no solamente en palabras, sino en acción. Oh Señor, oh Dios, mi alma te alaba. Mira cada familia que hay representada. Que cada familia que está acá sea una imagen de ti, Dios del cielo, en medio de un mundo que está perdido en tinieblas. Que nuestras familias, Señor, te agraden a ti. Que sean familias donde tú estás reinando, Dios del cielo, te lo pedimos. Tú eres un Dios bueno, un Dios que todo lo conoce, Señor. Obra en cada uno de nosotros. A ti te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.